Romance en el metro. Abro comillas. La vida de Clara transcurría en una rutina tan mecánica que a veces ni siquiera notaba cómo pasaban los días. En su diario vivir, despertaba, tomaba el metro, trabajaba y regresaba a casa. Era una coreografía diaria que, aunque resultaba monótona, la hacía sentir segura. Así transcurría su día a día, hasta aquel jueves cuando todo cambió. Clara había notado al hombre desde hacía meses. Cada mañana, al subir al tren a las 7:30, lo veía sentado junto a la ventana con un libro en las manos. No era especialmente guapo ni destacaba entre la multitud, pero había algo en él que la intrigaba. Tal vez era la forma en que inclinaba la cabeza mientras leía, o cómo a veces alzaba la vista para observar a los demás pasajeros con una leve sonrisa. Sin notarlo, Clara comenzó a esperarlo cada día. Dejaba pasar uno o dos convoys hasta encontrarlo. Buscaba su presencia como si fuera un ritual silencioso que daba sentido a su rutina. Lo llamaba el chico del tren en su mente, porque nunca se habían hablado. ¿Qué podría decirle? Apenas si era capaz de sostenerle la mirada cuando sus ojos se encontraban. Pero ese jueves en particular algo en el aire parecía diferente. Clara se despertó con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Se arregló con cuidado como si el día tuviera algo especial que ofrecerle, aunque no sabía qué esperar. Cuando subió al tren y lo vio en su asiento habitual, sintió una punzada de nervios. Algo dentro de ella le decía que ese día debía ser algo distinto. El convoy avanzaba y con cada estación que pasaban, Clara iba adquiriendo más valor. Sentía que tenía que hablarle. Será solo un hola, se repetía, pero incluso eso le parecía algo monumental. Mientras lo observaba leer, notó que el libro que tenía entre sus manos era Rayuela. Sonrió al reconocerlo, era uno de sus favoritos. Ese pequeño detalle le dio el empujón final. Armándose de valor, se levantó de su asiento y con las piernas temblorosas caminó hasta donde estaba él. Perdona, ¿es Rayuela de Cortázar?, preguntó con voz temblorosa, señalando el libro. El joven alzó la mirada sorprendido, pero sonriente. Es Cortázar. Sí, es el libro. Es uno de mis favoritos, respondió cerrando el libro con cuidado. Es el mío también. ¿Vas por la parte de París o la de Buenos Aires? Él soltó una pequeña carcajada, encantado de encontrar a alguien que entendiera la estructura única de la novela. Y así
Lo que comenzó como una tímida pregunta se convirtió en una conversación fluida que duró varias estaciones. Clara se enteró de que su nombre era Martín y que trabajaba como ilustrador y que amaba perderse en los libros tanto como ella. Por primera vez, Clara sintió que el mundo se detenía. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si se conocieran desde siempre. El sonido de las ruedas del tren sobre los rieles se convirtió en un acompañamiento lejano, casi imperceptible. Cuando el tren llegó a la estación donde Clara debía bajarse, sintió una punzada de tristeza. No quería que esa conversación terminara. «Es mi parada», dijo levantándose con desgano. Martín asintió, pero antes de que ella pudiera irse, extendió la mano. «Clara, ¿te gustaría tomar un café algún día?» Ella sonrió intentando disimular el temblor en sus manos. «Claro, me encantaría». Intercambiaron números y mientras Clara bajaba del tren sintió que flotaba. Caminó por la calle con una sonrisa tonta, repasando en su mente cada palabra que habían compartido. Esa noche, Clara apenas pudo dormir, se quedó despierta pensando en Martín, en su sonrisa y en cómo ese jueves había cambiado todo. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza, como si algo dentro de ella se hubiera despertado. Lo que Clara no sabía, lo que nadie podía haber previsto, era que ese jueves sería recordado por razones muy distintas. Al día siguiente el mundo entero se conmocionaría con la noticia de un accidente en la línea del tren que solía tomar. Un atentado había sacudido la ciudad dejando un rastro de caos y dolor. Clara vio las noticias con el corazón en un puño, rezando para que Martín estuviera a salvo. Trató de llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Las horas se convirtieron en días y el silencio de Martín comenzó a pesar como una losa sobre su pecho. Finalmente se atrevió a ir al hospital donde trasladaban a los heridos. Preguntó por Martín describiéndolo con detalle, pero nadie parecía saber nada de él. En un rincón del pasillo vio un libro abandonado sobre una silla. Era Rayuela. Lo tomó entre sus manos, reconociendo las marcas de lectura en sus páginas. Las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta de lo que significaba. Martín había estado en ese tren y aunque no sabía si volvería a verlo, ese libro le recordaba que, al menos por un breve instante, habían compartido algo único y eterno. En los días que siguieron, Clara decidió honrar ese recuerdo, viviendo de manera más plena, como si Martín estuviera a su lado, porque aunque el tiempo los había separado, aquel jueves siempre sería suyo, y en su corazón Martín viviría para siempre con Rayuela en las manos y una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Ese amor no confesado había tenido vida en el mundo real y había valido por toda una vida de felicidad. Fin de la historia, cierro comillas. Gracias por su preferencia, que ustedes la pasen excelente.